Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Pared Invisible, un concepto que nos lleva a comprender las experiencias de otros a través de sus experiencias, de poderlo comprender realmente esa vivencia, porque decimos que todos atravesamos una pared invisible porque creemos que entendemos al otro y no es así. Yo soy Kate Yo soy Hey. y hoy tenemos una invitada súper especial. Es que vamos a ser neutrales. Tenemos una invitada súper especial. Es mi hermana, para ustedes, para quienes la conocen. Ella es Jessica. Bienvenida, Jessie. Bienvenidos ustedes también, porque Ave María, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que vemos que les ha llamado mucho la atención y es sobre migrar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre migrar a Alemania. Vamos a hablar de cómo es ese proceso, el momento que uno toma la decisión, pasando por todas las experiencias, las dificultades, los retos, las cosas positivas, los aprendizajes, como toda esa montaña rusa que lleva a conseguir ese objetivo. Entonces empecemos, Gordis. Bueno, yo le digo a mi hermana Gordis, pero pues, ajá, me entenderá. Digamos, ¿en qué situación te encontrabas o qué pasó por tu cabeza para que tomaras la decisión? Eso es antes de la pared. Exacto, antes de la pared. ¿Qué te motivó a decir yo quiero migrar de mi país, yo quiero ir y por qué Alemania, ¿no? Porque hay miles de países, bueno, hay cientos de países. ¿Qué te motivó a irte para Alemania? ¿Y en qué situación estás acá en Colombia que tú dijiste, no, yo quiero irme, yo quiero irme, yo quiero irme? Bueno, pues primero que todo fue porque nuestra mamá, que yo seguramente ustedes ya habrán escuchado un poco de toda la historia de nuestros padres en general. Ella trabajó en Herda, que es una de las editoriales más famosas alemanas, y siempre tuvimos contacto con alemanes o con personas extranjeras. Y siempre habíamos escuchado, ay, sí, Alemania, 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 o ay, sí, inglés, inglés, o ay, sí, francés, o cualquier otro idioma. Entonces siempre tuvimos como ese contacto cercano con extranjeros y sobre todo con la cultura alemana. Y siempre se gestionó como la inquietud y se despertó por ese lado. Por otra parte, en esa época, o sea, estoy hablando de hace 12 años, la inquietud o digamos la motivación por la que fue en ese entonces fue porque ya yo tenía un cargo que eran las fuerzas militares, como la jefe de aguas y alimentos de las fuerzas militares en control de calidad. Y digamos, ya eran 2 años y digamos por el ambiente en el que estaba, por las condiciones, digamos, de transporte público, que serían 2 horas, o sea, 4 horas diarias, y digamos, yo ganaba muy bien, afortunadamente las condiciones en las que estábamos era también son muy buenas, y despertó un poco esa inquietud en avanzar o de seguir escalando en el trabajo, pero las condiciones ya no podría hacerlas como civil, sino tendría que convertirme en militar o ejercer como militar. Me cargaron. Y para mí, no era mi objetivo, entonces ya sabía que tenía que empezar a mirar otras oportunidades o seguir, pero seguir otra cosa paralela. Entonces, por cuestiones de verdad de transporte público y como de un ambiente en el que también era un poco fuerte y en esa época no era pues que la voz femenina se escuchara y menos como jefe o como coordinadora tan fácil o más accesible como ahora es. Entonces despertó como, bueno, ya me tengo que hacer otra cosa, tengo que estudiar otra cosa, tengo que mirar. Y era ahí o quién sabe cuándo, porque pues también el tiempo pasa y la edad también y todo pasa y las oportunidades se dieron. Entonces, afortunadamente por contactos, como dicen, pues también como otra inquietud que despertó en ese momento en seguir avanzando y ya seguramente contaremos la siguiente parte. Seguramente hay personas que su primer pensamiento es que la economía en el país no está bien, el tema político, la seguridad o cosas así le puede inspirar de pronto a irse del país, pero escuchándote
no era necesariamente tu caso, simplemente había una inspiración de poder ir a desarrollarte como persona allá. Y entonces uno puede pensar, bueno, cuando dices, sí quiero ir para allá, ¿con qué retos de pronto burocráticos te tuviste que enfrentar para poder conseguir los permisos? O bueno, ¿cómo fue ese proceso de me voy y tuve que hacer esto porque tuviste que atravesar? Ujú. Digamos, la inquietud fue avanzando o se fue aclarando con programas de au pair que existían en esa época, que eran con agencias, que después salió noticias y demás, que no era el medio por hacerlo en ese entonces, ahora no sé, pero en ese entonces no. Pero afortunadamente con esa agencia yo logré hacer un A2 de alemán y presentar el examen oficial. En esa época eran dos acá, pero el que yo presenté era Goethe, entonces ese lo presenté acá. Lo pasé son 100 puntos, igual que otro examen oficial con las tres habilidades y esas fueron más de 90 sobre 100. Entonces así me fui con una 2. También con ese programa era un año que tenían ellos para conseguir familia, pero finalmente no pasó así, sino fue más. Perdón, me te interrumpo. Acá hay algo interesante y es que sí, algunas personas hacen este proceso con uno para hacer au pair, para cuidar allá, hacer ese ejercicio, de pronto pueden investigar cómo funciona hacer au pair, pero a ti te pasó que te estafaba esta empresa que no, pues que no salió con lo que tú querías y no cumplió. Y eso hay que ser muy cuidadoso, si de pronto hay alguien que ya lo haya hecho, ahí sí, con una agencia así, para que no pase lo que te pasó, por ejemplo, a ti. Pues en sí no fue como, o sea, sí, era un año que ellos tenían, Perdón, me estafaron, pero poquito. sí, porque el programa duraba un año para conseguir familia y yo ya iba en el séptimo o sexto, entonces algo así. Y como nosotros somos muy proactivos, entonces yo no me aguantaba y no me aguantaba porque ya me quería ir. Y entonces por contactos que Sabine Winkler y Robert Winkler, eh, surgió todo para yo poderme ir primero a Suiza. Entonces ahí fue cuando estuve en Zurich, ahí fue año y medio más o menos. El primer año fue un año y después de ciertos avances durante esos 12 años yo volví los otros meses. Entonces ahí hubo un cambio de documentos porque una cosa es para ir a Alemania y otra cosa es para ir a Suiza. Entonces, para ir a Suiza también tocaba tener A2 de Hochdeutsch, que es como el alemán central, universal, por decirlo así. Y los siguientes documentos que obviamente es el pasaporte vigente, por ejemplo, no exámenes certificados médicos o algo así, pero sí que cumpliera, que estuviera a cabalidad en salud. Ellos obviamente se verificaron que yo fuera una buena persona, que obviamente fuera ya independientemente pudiéramos hacer todos los acuerdos pues legales, la parte de salud, por ejemplo. Allá también hay dos seguros médicos, que es como el otro requisito atendiendo a la pregunta, que es privado y público. Para ese entonces fue privado. Entonces lo que pasa es que se paga como una cuota, por decirlo así, y cuando algo surge, toca pagar uno y después le devuelven el dinero. Eso también según la edad y también como la región también puede pasar, que pueden seguir diferentes tarifas y el país también. Ujú. Y, bueno, ¿tenían algún requerimiento especial en cuanto a economía? O sea, ¿te pidieran como alguna certificación bancaria, ahorros, de demostrar algún, no sé, que tenías un padrino o que alguien te iba a responder? Porque igual tú, pues ya estaba chiquita, ¿no? Hace 12 años eras pequeñita, jovencita. Pero te pidieron como algún requisito, así como, bueno, no, tampoco la carta de autorización de los papás, pero como que si algún otro requisito más de seguro médico, de pronto te exigieron algún cuenta bancaria, algo así te exigieron para irte para allá. Todos, digamos, en Suiza fue un poco diferente porque por la edad no debía tener como todo ese
parte de cuenta bancaria con cierta cantidad de dinero, sino solamente como un apadrinamiento. Y para Alemania sí se necesitaba una cuenta cerrada si es para estudios. Esa cuenta cerrada en esa época, que estoy igual porque fue para estudios también, ahí fue 7.000 euros, ¿no? Que lo exigía ya para hacer, por ejemplo, una maestría. El resto también fue con un compromiso financiero que lo hizo mi mamá, por ejemplo. Y en esa época se podía hacer acá en la embajada alemana, las dos personas que yo lo pude hacer acá porque pues viaja a Colombia que normalmente eh, pues viajamos una vez al año. Entonces haciendo esas diligencias pudimos hacer con tiempo porque eso se demora mientras lo estampillan y todo lo demás y lo envían allá, pero como yo me devolvía, pues yo me fui de una vez con mi certificado y esa cita me la dieron como un mes de anticipación aquí en la embajada de acá. Ujú. Una vez tú llegas allá y empiezas a hacer como tu vida allá, ¿cómo sentiste ese proceso de integración viniendo de una cultura, entre comillas, distinta? No, no sé si es de pronto ahora mi impresión, pero siento que sí, las culturas son distintas, pero en el fondo siempre hay un común denominador del ser humano, de comportamientos, pero igual y ese cambio, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo fue esa integración? ¿Qué sentiste cuando llegaste allá? De todo. Sí, porque bueno, nosotras pues siempre tratamos y nosotros tratamos de consultar siempre, pero una cosa es lo que uno veía en esa época en YouTube y otra cosa lo que veía, no sé, en internet y todo lo demás, y así hubiera ido con una A2 de alemán y yo soy re nerda, entonces pues así me hubiera ido con ese A2, pues no fue suficiente porque en Suiza hablan suizo-alemán, según el acento también. Y claro, el choque fue grandísimo porque no entendía nada, si me hubiera ido re bien, fue un poco complicado, chocante. Pero los suizos son muy, muy, muy amables, son muy cordiales y si escuchan que uno no le habla suizo alemán, al menos a uno le hablan Hochdeutsch. Entonces ahí uno pues se defiende y todo es muy organizado. Entonces en ese sentido el choque cultural fue más en que uno viera que sí se puede, por decirlo así, que sí, lo que uno ve en YouTube, lo que uno ve, no sé, en otro tipo de fuentes de, qué sé yo, de recursos de investigación, de información, pues sí es así, o sea, es verídico. Entonces fue muy chévere ver que sí se puede tener una ciudad pequeña compacta como una burbujita, pero que igual pues el sistema de transporte funciona, de que uno súper agradecido que uno pueda salir a la calle como mujeres y que pues no le esté pasando nada, que fue el choque más grande por el que a mí no me gustaba ya transportarme tantas horas en Transmilenio. Entonces ese tipo de choques pues obviamente despertaron en mí mucha felicidad y también como mucho agradecimiento pues de la oportunidad y además con mayor motivación e inspiración para seguir aprendiendo y seguir disfrutando nuevas culturas y lo que nosotros siempre habíamos visto pues poderlo vivir en realidad, ¿no? Entonces, el choque fue más positivo que negativo en Suiza, pero en Alemania yo diría que como ya pasó una referencia de Suiza, entonces ya hay otro estándar y ahí sí fue un poco diferente porque yo de Zurich me fui para Berlín a vivir y ahí sí es otra historia. Entonces ahí fue más como un poco vivir como Bogotá porque es otra vez activo, porque hay que tener igual cuidado en todo lado, porque es planes todo el tiempo, que eso sí es maravilloso y uno otra vez vuelve otra vez a ver otras cosas, entonces todo novedad. Entonces sí, sí es pues verlo desde las dos panoramas, desde las dos perspectivas, pero sabiendo que también hay otros estándares, entonces
pues feliz un poco de ser más flexible y pues adaptarse también y aprender ahora de otra ciudad y así sucesivamente. Ahí no sé si de pronto pudiéramos decir que entonces es una buena recomendación llegar primero a una Suiza donde ese intercambio cultural te permite hacerlo con calma, en el que puedes soltar más la lengua con el idioma y en lugar de llegar directamente a una Alemania que es un poco más fuerte, de pronto más brusco, pudieras decir que fuera más sencillo. O de pronto a una ciudad distinta a Berlín, porque pronto pues Berlín es una ciudad un poquito pues más grande, más caótica. O hay alguna pronto ciudad de Alemania que no sea como tan... ¿O de pronto hubieras preferido llegar de una vez a Alemania antes de pasar ese proceso en Suiza? Muy buena pregunta. Un momento. ¿Cómo era el de los chicles Adams? Déjame masticarlo, un momento. Eh, bueno, yo diría que todo va por edades y todo va también en objetivos que uno tenga. Entonces, de pronto, por ese lado, uno podría filtrar un poco más a dónde ir. Ahora, si me ponen a escoger, yo diría que más Suiza que Alemania, pero en cuanto a requisitos y de pronto al estado de vida en el que uno se encuentre, es como el filtro para que uno pueda escoger qué tipo de ciudad uno quiere ir. O por ejemplo, nosotros hemos vivido la gran parte de nuestra vida en Bogotá, entonces pues ya ir a una ciudad más pequeña a veces facilita unas cosas, a veces uno extraña otras. En esa época, pues no, yo no me había comprometido, yo no tengo hijos, había otro estado más de libertad en cuanto a escoger qué tipo de especialización yo iba a hacer o otro proyecto que quisiera hacer en ese momento. Entonces eso también facilitó para que yo solamente me enfocara en aprender alemán, que ese fue el objetivo principal, y ahí terminé el C1 de alemán en Berlín, por ejemplo. Y además que me dediqué como a viajar bastante lo que más pude y todo lo demás. Entonces, por esa razón, también quiero mucho a Berlín y se facilitó para ese momento. O sea, que sientes que, por ejemplo, alguien que nos está viendo, que dice, yo quiero ir a Alemania, en mi alemán pues apenas estoy aprendiendo, ¿tú sientes que pronto sí se puede alguien que esté apenas como ese primer nivel de alemán y que vaya ya a reforzar su alemán? O digamos que si alguien que no habla alemán llega ya un colombiano de esos que dice, yo me voy allá, me las guerreo, si llega ya con inglés se puede defender o solamente tienen un poco más oportunidad las personas que hablan mejor alemán. Ujú. Nada, como tú dices, tienes toda la razón. O sea, si hay que tener bases, si es de alemán, pues muchísimo mejor. Si es de inglés, yo diría que sí es como obligatorio en el sentido de que si es para trabajar o para estudiar, independientemente de como de que sea, sí es necesario tener una base, ya sea por gramática, porque es mucho más fácil aprender alemán cuando hay una base de inglés, a de español pasar a alemán directamente. ¿Se puede? Claro que se puede, pero es un camino un poquito más de piedras que hay que simplemente pasar, ¿no? Y digamos, ahora hay muchísimas más oportunidades para latinos en cuanto a otras opciones de contacto, por ejemplo, ya sea de adaptación y además en cuanto al idioma también. Y Berlín, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso porque hay hispanoparlantes en todo lugar y de inglés también. En los otros lugares o pueblos pequeños de Alemania es obligatorio que haya una base más fortalecida de alemán o que se vayan con programas en los que puedan simplemente enfocarse en estudiar alemán y arrancar luego pues lo que cada uno quiera abrir, ¿no? Caminos. Ahora, aprovechando que tú hablas sobre los latinos, quería preguntarte, esa primera vez que tú viajaste
¿habían varios colombianos o sentías que porque uno siente que hay colombianos por todo el mundo? Y en efecto yo siento que sí, pero que tú digas, uff, había así la supermasa de colombianos, esa es la primera pregunta. Y la segunda, si durante todo este camino ha habido como ese apoyo de comunidades latinas o comunidades de colombianos donde hagan como actividades de integración, donde hagan, no sé, como chat de un grupo de apoyo, una red de apoyo de latinos o colombianos allá. Ujú. Hace 12 años en Suiza no eran tantos colombianos. O sea, solamente había en Zurich un mercado latino en el cual solo se encontraba algunas arepas paisas congeladas y harina pan. No había más. Ya después, poquito a poquito, yo creo que todos nos animamos a seguir allá, a migrar, qué sé yo, y nos encontramos allá todos. Y hay una cantidad impresionante de latinos. En Alemania, por ejemplo, de lo que me acuerdo de las últimas investigaciones que ya pronto lo vamos a hablar, son más de, o sea, en solamente la región sur, por ejemplo, más de 5 millones de latinos, que pues de hispanoparlantes en general también, porque digamos allá ya está un poco mejor categorizado en no decir latinos, sino hispanoparlantes, porque el latín pues viene solamente por decirlo así, el español no es del latín y por eso lo trataron de dividir. Entonces ahora ya vuelven a decir un poco más de comunidades hispanoparlantes. De hecho, nosotras como así súper proactivas y demás, yo estoy liderando o como embajadora en Freiburg, que es la ciudad actual en la que vivo, que queda al sur de Alemania, una comunidad que se llama Latinas en Alemania, que lleva más de 10 años. La fundadora es Liz Soto, ella coordina como tal pues todos los grupos y todas las regiones. Para nosotros sería Baden-Württemberg, que queda, como dije anteriormente, al sur. Y allá, por ejemplo, tenemos las tres ciudades principales, que es Stuttgart, que también vive allá y que es la ciudad pues más grande. Y ya las ciudades más pequeñas, intermedias, que son muy lindas y la verdad, allá era donde yo siempre había querido vivir, que es Freiburg, por ejemplo, Heidelberg o Karlsruhe, que es otra ciudad muy importante en la región. Y lo hablo muy orgullosamente porque es una comunidad muy linda en la que son mujeres, solamente para mujeres latinas, pero sin embargo hemos hecho colaboraciones increíbles con otros grupos, con otras comunidades también latinas, en donde podemos apoyarnos precisamente en el proceso de adaptación, en todas las actualizaciones migratorias, en los requisitos. Se hacen eventos híbridos, físicos, virtuales, para todas las edades, porque pues también ya hay muchas, si yo llevo 12, otras llevan 30 y demás, entonces ya son mamitas también y son otro tipo de requisitos, otro tipo de perspectivas, que así como ustedes dicen la pared invisible, entonces ahí también se abre otro tipo de paredes y de puertas para ayudarse, ¿no? Ahorita que mencionabas estas ciudades importantes del sur y mencionas Stuttgart, allá fue donde tú hiciste tu maestría, ¿verdad? Eso me lleva a pensar cómo una persona que nos esté escuchando, viendo, pueda de pronto sacar provecho de las oportunidades educativas de un sistema que de pronto desde mi pared debe ser muy bueno, un sistema educativo alemán, desde mi desconocimiento, porque por no conocer otros, siento que es muy bueno. ¿Cómo podría aprovechar una persona, un colombiano, una persona latina, cómo podría aprovechar esas oportunidades educativas en el país? Ujú. Bueno, yo creo que es una oportunidad grandísima desde todas las ramas y disciplinas, no solamente por la calidad del sistema educativo, sino también por la oportunidad de estar también en otro país en donde los costos
de maestría son muy diferentes a otras universidades e igualmente siguen siendo con altos ranking y son famosas y por estructura alemana seguramente es de buena calidad, como dicen. Este, yo diría que el proceso actualmente es muy diferente, es decir, hay muchísimas más oportunidades. En mi caso, yo no por requisitos, porque, por ejemplo, como el de AAD, el DAT, o Colfuturo, o otro tipo de instituciones que han seguido apoyando desde acá a colombianos para ir allá. Yo no, por ejemplo, ya no podía aplicar porque yo ya llevaba más de año y medio de vivir allá. Entonces ya llevaba en esa época 2 años y medio. Ajá, entonces ya no podía aplicar en ese tipo de requisitos. Pero para las personas que viajan desde acá ya con objetivo de estudio y demás, pues se facilitaría mucho. Sin embargo, también pueden optar por trabajo estudio, porque también se puede hacer, porque con los requisitos de allá te dan 120 horas para que puedas seguir trabajando. Y igualmente con contactos y demás se puede trabajar dentro de las universidades con trabajos que se llaman hibi, que son temporales, pero pues igualmente sirven. En mi época yo hice 2 hibis con el Instituto de Agrarwissenschaft, que es como Instituto de Economía para la Agricultura. Ok. Y ahí hice 2 contratos porque allá se trabaja así también y fue con el laboratorio de allá por 6 meses, 3 meses y 3 meses. Entonces sí se puede, solo que digamos sí sería bueno como ir con ahorros y tratar de hacer un tipo de acuerdo, ya sea si no se puede, pues irse así. Entonces, pues sí, un Colfuturo o un DAT, pero pues verificar siempre las tasas de interés, verificar muy bien los otros requisitos financieros y siempre ahorrar, no gastarse la plata que le dan allá, verificar las tasas de cambio de euro a peso colombiano, estar muy bien actualizados y estar muy bien conectados también con lo que pasa acá en Colombia, porque pues si van a regresar para que les condonen la deuda, pues hay que estar como muy bien parados para que cuando regresen no vaya a ser un golpe fuertísimo financiero y aparte de todo laboral, ¿no? ¿Sientes que de pronto haya algún sector en el que los colombianos sean como destacados o reconocidos, allá que digan, los colombianos son buenísimos para esto? Nosotros somos colombianos, así que somos re buenos para todo y en general todos los latinos nos defendemos y somos súper buenos trabajadores. De eso también tenemos fama. También tenemos fama, otras famas, no, eso no ha cambiado. Así que por eso siempre hay que dejar el nombre del país en alto, porque si no, nosotros mismos estamos perjudicando a los siguientes que también quieren tener la misma oportunidad de nosotros, como lo que pasó con Australia y lo que pasó con Reino Unido. Entonces, por ese lado, hay sectores em, que en Alemania se caracterizan mucho. Ahí hay 2 puntos que a mí no me gusta mucho tocarlos, pero es así, que es el Pflege, que quiere decir el cuidado, es decir, enfermeras, toda la parte de auxiliares, los fisioterapeutas, ajá, los que cuidan a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sector es muy notorio que acepten latinas y asiáticas. Me parece, ahí yo tengo mi punto, me parece un punto un poco heavy de tocar porque pues no me parece, no estoy de acuerdo. Eh, Nosotros tenemos talento humano de alto nivel para tecnología, por ejemplo, u otros sectores de ingeniería, de todo lo que, o sea, de verdad, de humanidades. Entonces, por ese lado me parece un poco cerrado la perspectiva que ellos tienen para poder aceptar
trabajadores o trabajadoras en ese sector y no otros. Ujú. ¿En ese sector pagan menos? Sí, o sea, sí. O sea, digamos, ahí muchas veces se paga por hora laboral. Actualmente la hora laboral es de 12, casi 13 euros, 12,69 €, pero ellos y ellas reciben, por decirlo así, como comisiones por hora laboral nocturna o por día laboral feriado festivo o por tiempos. Ellos así se llama un Ausbildung, lo que normalmente pasa para ese sector, o sea, como la entrada para que puedan trabajar en ese sector. Ausbildung significa como un técnico Ok. acá. Y entonces hacen ese Ausbildung 2 o 3 años según la categoría y ellos reciben el sueldo todo el año, así sea estudiar y trabajar. Ok. Es muy práctico para muchas personas, pero para personas que ya llevamos una trayectoria de carrera, no es pues no apropiado, no es lo que uno quiere que uno vaya allá y aparte, o sea, ya se quemó uno las pestañas acá, hay muchas cosas, pues como para, pues, desperdiciar la inversión en otro técnico. No es desmérito ni mucho menos, pero pues simplemente es para, pues, avanzar, ¿no? Entonces, sí. Eh, Hay algo que me surge de pronto si quieres para antes de la siguiente pregunta. Quisiera saber si en algún momento tuviste algún encontrón con algún alemán o una alemana, algún momento que tú digas: "Oye, ¿qué les pasa? Y es que yo me hago respetar", o algo, una anécdota, Bueno, una chocaventura que hayas tenido con algún nativo de allá. Y es que no una, le tengo, bueno, la más graciosa o la más heavy o la que ¿Cuántas? ¿Por cuál empiezo? Uy, ¿cuál es la primera que se me viene a la cabeza? Uy, yo me acuerdo una vez en una cena que estábamos, bueno, donde yo vivía en Berlín, en el segundo piso allá. Y el primer comentario de personas que uno piensa que son educadas, ¿no? Que de verdad vienen de otra clase económica alemana, que uno pensaría que aún así, por más chistes negros, verdes, de todos los colores que quiera, que a mí me gusta el humor negro, pero cuando hay confianza de primera, eso pienso que no siempre es la forma de conocerse, ¿no? Y menos cuando tú estás en un rol en el que no es el mismo en el sentido de que ni nos conocemos ni hemos hablado la primera palabra. Y lo primero que me dicen fue, tú eres de Colombia, tú eres colombiana, ¿no? Porque aparte de todo también por género van categorizando, ¿no? Entonces tú eres colombiana. Bueno, y entonces la típica, ¿no? Bueno, entonces ¿dónde tienes? ¿Dónde tienes la coca, no? Fue lo primerito así como el comentario, ¿no? Y el otro, la camisa negra fue el más lindo de todos ahí, pero en esa escena, pero sigue siendo, entonces ¿dónde está Pablito Escobar? O sea, o cosas así. Entonces, ese tipo de cosas aún siguen pasando. Uno ya le saca chiste cuando uno ya conoce a la persona, pero cuando no, yo siempre trato de todas maneras de imponer, pues todas las demás cosas que suman, yo creo que más que una cosa o una etapa de la historia colombiana que aún así no podemos borrar y actualmente pues no lo podremos borrar del todo, pero pues tenemos más cosas en las que podamos contribuir. Esa fue una. La otra, yo creo que no me pasó a mí, pero sí le pasó a una amiga, que ella es mucho más bronceadita que yo. Este, y me acuerdo que íbamos en un tren. No me acuerdo para dónde exactamente, pero se subieron dos viejitos alemanes
y empezaron a decir exactamente que dónde están estos negros extranjeros que hacen en este tren. Palabras más, palabras menos. Y obviamente, y no nos vamos a sentar acá, ¿no? O sea, enfatizaron, y nosotros no nos vamos a sentar acá. Entonces, ese tipo de cosas que, pues, si todos hemos también leído un poco de la historia alemana y demás, pues, no entiendo. Pero, sí, yo me acuerdo de esas dos que fueron fuertes, claro, fue fuerte, fuerte. Ay, la tercera que ahorita ¿cuál de todas quiere? En 12 años han pasado muchas cosas. Tranquila, cuenta la tercera. Iba a ser y la tercera que me acuerdo ahorita porque cada vez se va como desencadenando otras situaciones, pues no fue hace mucho, de hecho. Fue en Freiburg también. Bueno, fue en Freiburg. Íbamos mi novio, yo, Neja y Jonathan, que son dos amigos míos de la universidad precisamente que me fueron a visitar. Y lo más curioso que ahora recuerdo, yo creo que por eso lo asocio, fue porque íbamos pasando por la Ausländerbehörde, que es como la oficina de migración. Y ese barrio es caliente. O sea, uno encuentra ahí gente de todo lado, pero uno de verdad siente que no es ahí todo el mundo ahí con la pistola o indigentes o algo así, ¿no? Pero uno sí siente que el ambiente, cualquier cosa pasa y es solo a veces por la noche. Entonces, pues uno de todas maneras no pasa nada, pero uno siente que podría pasar por los papeles y todo, ¿no? Que no todo el mundo reacciona de la misma manera. Y pasamos por el semáforo y este señor empezó a decir groserías de que hay aquí cuántos extranjeros es lo que hay, por qué no se van del país, que por eso es que estamos como estamos, que por eso tampoco hay trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también como acá he escuchado también que pues han habido comentarios de otro tipo de migraciones. Allá también pasa y obviamente pues yo me puse brava. Yo le dije un par de cosas porque pues no me aguanté, pero pues ya me calmaron porque pues uno nunca sabe. Es que si ven que yo no soy la única revoltosa de la familia, Ninguna se queda callada. ¿no? Oye, pero ¿Qué iba a preguntar? ¿Vas a preguntar la siguiente pregunta? no, no, Ah, bueno. no, solo iba a comentar como que heavy, o sea, uno pensaría que allá no pasa, que eso solo pasa en otros países, y qué feo, porque fíjate que ya uno, por ejemplo, cuando se meten con uno, con la familia de uno es como, uy, ¿qué le pasa? Pero lo que hablamos alguna vez en el episodio de xenofobia, que fue como uno de los, como el tercero, cuarto, qué sé yo, que uno a veces también, es lo que tú mencionabas, o sea, en nuestro país, de pronto, quién sabe cuántas veces hemos sido xenófobos y con comentarios hirientes y feos pues, con las personas de otras nacionalidades y se siente feo, obvio, sí sabemos que hay personas que no todas son buenas, etc, etc, pero el caso es que qué feo, son, no debería generalizar ni hacer esos tratos, porque pues mira, o sea, ellos allá todos tranquilos, todos buenas personas, ahí como dicen, buenas personas trabajando, estudiando, haciendo sus cosas para ir a otro lado allá, ay no, o sea, solo quería comentar eso. Sí, pinches culiados, es verdad. Yo me acuerdo que nuestra experiencia en Alemania fue como corta, esporádica, no fue así como muy sumergida como de pronto en algunas otras ciudades, pero recuerdo que en ese invierno, era marzo más o menos, se celebra hacia el sur, no sé si es de todo el país, pero lo que entendí en ese momento era que como era como hacia el sur en el Black Forest, esa celebración pagana del carnaval y por ejemplo en Gengenbach era el carnaval de Gengenbach de paganos y la gente, los disfraces, las máscaras, esa experiencia siento que fue súper, no sé, como que nos conectó un montón y fue súper enriquecedora porque llevábamos apenas, no sé, un mes en Europa y todo era descubrimiento. No porque nosotros duramos un mes en París y ahí nos fuimos a Gengenbach. Ah. Entonces llevamos como un mes y unos días. El caso es que eso es muy de ellos, muy de su cultura y ellos se lo gozan y eso me hace pensar en este momento nosotros en Navidad en Colombia, nuestras tradiciones, hace poco que hicimos velitas, esta dinámica cultural de tradiciones
¿Cómo la viviste tú estando lejos? O sea, esa separación de la familia, de la cultura, de las tradiciones que nos conectan tanto, que nos unen tanto. ¿Cómo fue esa experiencia tuya estando lejos de casa y de tu cultura un poco? Ujú. Bueno, me acuerdo la primera Navidad, me tocó allá, porque yo venía en enero, pero diciembre no. Entonces, era mi primera Navidad que yo no estaba con mi familia. Afortunadamente, Sabine y Robert son personas súper empáticas, que era donde yo vivía, y ellos son protestantes, pero allá los protestantes son súper abiertos. Y yo diría que en general, de verdad hay una simbiosis espiritual, si se puede decir así, muy abierta. Hay mucho respeto por las creencias espirituales, religiosas y demás. Entonces, por ese lado siempre fue un poco más tranquilo. Yo soy muy espiritual y todo, yo no puedo decir que soy religiosa y demás, pero soy muy espiritual y creo mucho en todas las partes, digamos, de nuestro ser de acá físico y en el propósito que venimos acá. Y creo que igual sí o sí siempre hay buenas energías, ángeles y buenos seres que quizás nosotros paralelos, que quizás no podemos em, palparlos como nosotros tenemos programado en nuestros sentidos. Entonces, por ese lado, no me dio duro, pero el contacto físico, o sea, lo que para mí es tangible, claro, eso sí me dio duro, porque pues obviamente nosotros somos súper unidos. Navidad es Navidad, como decía mi papá, Navidad es para los niños pequeños o familia y el 31 es para los grandes. Entonces, claro, pues Navidad es familia. Entonces, sí, dio muy duro la Navidad en el sentido también de no solamente las cosas de, por ejemplo, de comer la natilla, los buñuelos, la ensalada del carulla, lo del lomito de cerdo, pero sí, la novena y sí, el tutaina y sí, de verdad, las maracas y poner el sonido a todo volumen y bailar y eso sí, eso falta también. Es que ahorita le vamos a empacar la maraca para que no le dé tan duro este diciembre. Ah, mentira, mentira, Gordi. Pero, por ejemplo, ¿ha pasado que has celebrado, por ejemplo, allá velitas y le han explicado de pronto a los alemanes lo que significa velitas acá en Colombia? Sí, exactamente, pero no hace mucho, de hecho, o sea, tienes toda la razón, porque yo no había tenido tanto contacto con latinos hasta que llegué a Stuttgart, por ejemplo, porque antes yo estaba como concentrada en otras cosas, que era pues aprender alemán y si uno se junta con latinos, pues nunca va a aprender alemán. Y por los estudios y por los viajes, entonces como que nunca fue como la prioridad y el camino, pero ya después como ya había más flexibilidad y a medida que van pasando el tiempo, entonces también llama, la casita llama, entonces obviamente hay que tener mucho más contacto con la comunidad latina. Entonces, en ese sentido, hubo más divulgación de nuestras ferias y fiestas y todos nuestros eventos, y uno de esos, sí señora, fue el Día de Velitas. El año pasado lo pasamos en Freiburg, varios amigos, y prendimos velitas. 2 años antes fue cuando yo todavía creo que vivía en Stuttgart, y la pasamos en mi casa con dos, que era Deepa, que él es de la India, tres colombianas, que es Lina, Ricardo y Sergio, y varios alemanes siempre han estado presentes en los diferentes. Entonces yo creo que divulgación ha habido. Nos hemos encargado de también de enseñar un poco nuestras fiestas y ferias y eventos especiales de Navidad y demás. Y espero que en el rol que ahora trato de desempeñar y ayudar, pues ojalá pues yo también aprenda de otros países
y pues los de nosotros que sigan en pie para que sigan prendiendo muchas velitas y muchos eventos más. ¿Mm? Antes de irte, tú tenías unas expectativas de que ibas a llegar a encontrar allá. Que pudieras decirnos, bueno, la expectativa era esta versus la realidad, que era esta otra. Que nos pudieras Todos contar. los aspectos. Ok. Ok, en todos los aspectos. No, bueno, en general. En general. Bueno, debo aclarar que el objetivo principal en hace 12 años era un año, ¿no? Que había dicho, yo me voy por un año y ya. Pero, o realidad, no. Bueno, por muchas razones. Uno, porque una de las razones que empezó a surgir ese como, no dilema, o sí se puede decir que es dilema, ¿no? O esa inquietud de si me regresaba o no, fue porque a mí me encantaba muchísimo el ejercicio y yo hacía mucho ejercicio y soy repinola, pero me fracturé el pie. Y yo duré casi Qué pecado, que me da sí, me fracturé el pie y duré 11 meses sin caminar. Entonces, durante esos 11 meses así, bien nerda, eso sí, me entró rapidito el alemán. Y además, pues pude viajar, eso sí, con muletas y bueno, hubo otras dinámicas y pude también hacer babysitting, que era lo que también me ayudaba para pagar mis cosas y todo lo demás. Lo pude hacer, pues, eso sí, en otro tipo de situaciones, pero como siempre lo hice y ahí se terminó y se llevó a cabalidad, no tan fácil. Entonces, todo ese tipo de cosas hicieron de que, no, todavía me falta otro poquito. Es que, ¿cómo así que me voy a devolver? Pero si yo vine a esto, ¿cómo así? No, 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 pues voy a hacer otro poquito y así, y así. Entonces después yo ya no me podía quedar más tiempo en Suiza porque el curso de alemán en esa época intensivo porque ya para los requisitos tenía que ser así o tenía que estudiar de una maestría y yo por tiempo ya no alcanzaba a pasar todos los papeles para una maestría ya. Entonces el curso de alemán en esa época para ya B2 creo que ya tenía, era de 1.200 francos mensuales. ¿Qué ese tanto podría ser en esta época? Pues uy, yo ya no me acuerdo. En 200 sería por 4 más de más. Más, un momento, por favor, pueden cortar eso y hagamos cuentas. ¿Cuánto? ¿1.200 por cuánto? 1.200 por el franco es más que el euro, son como 4.800, por ejemplo. Yo creo que más. 5.700.000. Ujú. En esa época. Entonces en esa época eran 1.200 mensuales, ¿no? O sea, eso era mensual, o sea, como tú dices, 5.760.000 pesos inclusive, ¿no? Pero eso es bastante y no solamente ni, o sea, y como era intensivo, quiere decir que yo tenía que estudiar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, o sea, qué hora yo iba a trabajar, como lo estaba haciendo. O sea, no hay como ese tipo de Möglichkeit que como significa comodidad para hacerlo. Entonces tenía que salir. Entonces, para salir, ya por eso también fui a Alemania y fui a Berlín. También, como dicen, contactos de contactos, sí, eso siempre en todo lado sirve, en el sentido de ayuda, en el sentido de saber a dónde dirigirse, de información. Entonces, los amigos de Robert y Sabine, que se llaman Alice y Kilian, J. von Seldeneck, que viven en Berlín, fue como el contacto para yo también ir allá directamente y poder tener pues el acceso, por lo menos el contacto y todo de casa, por ejemplo, porque conseguir un apartamento en Berlín es una cosa loquísima, los precios son loquísimos, los lugares en los que hay, pues también hay tipo de estafa, no es lo que es, o te dicen que hay un ambiente, una calefacción para invierno y no es la calefacción,
o las ventanas o muchas cosas que también pasan allá y no siempre es lo que a uno le describen para conseguir una casa o una beca o un apartamento. O sea que en ese caso tú le sugerirías a las personas que a pesar que hayan como buenos comentarios de mire, aquí va a tener tal, uno cómo puede como confirmar eso, o sea, preguntándole a los hosts o algo así, o cómo uno puede cerciorarse que ese ejemplo puntual que tú estás diciendo, bueno, yo cómo hago para saber, digamos, yo estoy en Colombia, voy a ir a rentar una casa en Berlín, yo cómo hago para confirmar que sí haya la calefacción que ellos me están ofreciendo. Ujú. Ahí hay dos cosas. Uno, si uno es estudiante, muchas veces también quieren estafar. Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, es siempre tener contactos con la universidad, porque cada universidad también tiene una página web, un links o a dónde dirigirse para conseguir apartamentos o residencias estudiantiles. Entonces, yo diría que siempre dirigirse como por ese lado donde ya es conocido o donde publican una información y no hay. Actualmente hay diferentes aplicaciones como Gesucht o como Scout 24 o los periódicos alemanes también hacia la antigua, pero es fijo para contactarlos. Siempre hay igualmente un casting para uno poder acceder a vivienda. Hay filas a veces para poder conseguir casas. En Berlín es famoso por eso también. Entonces, sí hay diferentes filtros en los que uno también puede verificar eso. Sin embargo, en la recensión o en los tipos de estrellitas y demás, uno también lo puede ir verificando. Hay una página que se llama también Kleinanzeigen, que es también para viviendas. Eh, También en chats, por ejemplo, en Facebook y demás. Los de Facebook, pues también hay que pues verificarlo en lo normal y nunca firmar un contrato sin haber verificado todas las cosas antes, porque también eso pasa que los envían y que entonces uno los envíe también por internet o cosas así, pues no hacerlo así, ni acá uno lo hace, pues no lo debemos hacer allá. Y si piden ellos también uno también puede pedir requisitos de ellos. También hay otro tipo de control si en dado caso pasa algo por cada estado. En cuanto a de derechos civiles, uno sí puede ir como de decir a la fiscalía si algo pasa, si no le devolvieron a uno como el depósito y demás. Como estudiante o como cualquier otro civil que pague impuestos, tiene derecho de ir a la fiscalía a, digamos, obtener un abogado de curso para ejercer un proceso penal civil para alguna negligencia en ese caso, o también una como asociación de arrendatarios por ciudades. Entonces ahí uno se dirige directamente para alguna cosa que pues no sea fuera de las regularidades o las cosas legales. Bueno, uno se podría quedando a hablar que un corte. Mira, acá puedes hacer tu pauta publicitaria. Sí, aprovechamos este momento del enredo de la lengua de Kate para nuestra pauta. Ustedes saben que siempre estamos un paso adelante, renovando y ampliando nuestro portafolio con productos que marcan la diferencia. Démosle la bienvenida a estos invitados especiales de Herbalife que nos aportan proteína de alta calidad y beneficios esenciales para su bienestar. Nuestro crocante de proteína, nuestras barras proteicas, nuestro Beverage Mix, nuestra NutriSoup, nuestro alimento proteínico PPP disponible en 2 sabores, nuestro Reveal Strength, nuestros batidos nutricionales Fórmula 1 disponibles en 9 deliciosos sabores. Y por supuesto, nuestra deliciosa bebida de proteína en polvo PDM sabor vainilla. Pero esperen, parece que hay algo más.
PDM sabor vainilla está muy misterioso. ¿Será que nos tiene una sorpresa? Con la misma pasión y compromiso de siempre, Herbalife Colombia te presenta la pareja perfecta. El nuevo PDM sabor crema de maní. El sabor que estabas esperando. Y ya se me olvidó qué era lo que iba a decir. Ah, ya, pues después de 12 años, obviamente uno podría, mejor dicho, necesitaríamos un montón de horas para poder, pues, como sintetizar toda la información que Jessie tiene. Pero, ya para finalizar, digamos que hablando un poquito sobre el futuro, ya de lo que tú has visto, pues a lo largo de los 12 años han cambiado las políticas, seguramente pues han habido unas mejoras. ¿Cómo sientes tú que afectan precisamente los cambios en las políticas, pues de la migración en Alemania, digamos que se dan representadas en oportunidades para los colombianos? ¿Mm? Bueno, ahí hay dos cosas. Hubo un trance migratorio durante el gobierno de Schulz, además de Merkel como canciller, y luego cuando ya llegó Olaf y toda la parte de Corona y demás. Entonces, digamos, como atendiendo mi experiencia como en esos cambios de gobierno para poder atender las oportunidades han sido más positivas que negativas para los migrantes, en el sentido, por ejemplo, nosotros podemos tener doble nacionalidad. Entonces, eso es un derecho que antes yo no había podido tener. Entonces, había siempre como esa duda, ¿no? Dos, en cuanto a idioma y demás, sí han habido como más oportunidades para abrir mercados en donde inglés, español, chino mandarín puedan como también haber incursionado en lo que es los sectores económicos en Alemania. Entonces, más oportunidades para nosotros. Tres, en la parte de Pflege, que a mí pues no me gusta, pero pues es una oportunidad para las personas que lo vean como oportunidad. Abre puertas y es un sector que de verdad se necesita porque pues la población alemana sigue siendo eh, al- eh, mayores, adultos mayores, entonces siempre van a necesitar el cuidado. Ahora el sistema pensional alemán, que es un punto muy importante, pensaría yo pues por el tiempo, por lo que pues obviamente nosotros queremos pensionarnos algún momento sin tener que pensar que esa es nuestra única fuente de income, de ingresos, sea ya, ¿no? Entonces ese punto sí no lo veo positivo porque está igual eh, en conflicto, por ejemplo, inestable en los dos países, tanto acá como en Alemania. No está en las mejores condiciones el sistema pensional alemán. En cuanto a economía, por todo lo que ha pasado pues, de Ucrania, la guerra de Ucrania, los acuerdos con la OTAN, los acuerdos con la Unión Europea, los nuevos acuerdos con Rusia y demás, sí va a haber muchas más consecuencias que aún no han sido clarificadas en el gobierno actual. Ahora, antes de venirnos nosotros hubo un cambio precisamente de ministerio porque eh, el ministro de Finanzas, que sería acá, presentó un documento, por decirlo así, pasándose por alto el protocolo de allá. Entonces, por esa y otras acciones anteriores, él tuvo que renunciar y por ende ha habido un cambio, un revolcón ahora y seguramente pues habrá como un cierto modo, como lo que nosotros llamamos acá referendo. Entonces van a haber algunos cambios eh, que pues no sabemos para qué tipo de extrema, puedo decirlo, vaya a pasar. Sin embargo, la parte de subsidios, la parte
de seguridad social es muy diferente a la de acá. Por eso también como la mentalidad cambia un poco allá y hay actividades laborales que bien no son las más adecuadas para personas que ya tienen una carrera o que son calificadas, puedan ejercer otro tipo de trabajos en los que pues se puede desempeñar. Entonces va como de la mano qué es lo que se quiere y hasta dónde uno aguanta como ese tipo de cosas o qué tipo de acciones uno puede hacer para hacer otro tipo de estudios u otro tipo de oportunidades en las que pues pueda adquirir sus ingresos económicos. Pues qué conversación tan interesante, siento que es muy edificadora. Este tipo de entrevistas nos gusta mucho porque deja más, es como una sopa como más carnuda, porque se puede sacar más, se puede aprender mucho más. Ya saben que al final de cuentas no buscamos enseñar ni dejar un mensaje profundo con estos episodios. Sin embargo, poder ver la perspectiva de una persona que ha atravesado ese camino, que si de pronto ustedes tienen el interés de cruzarlo, de vivirlo, pues se pueden dar una idea de cómo sería. Así que desde tomar la decisión, ver las posibilidades, el futuro, evaluar todo lo que implica moverse a otro país, en este caso Alemania, pasando por todas las chocoaventuras, experiencias, documentación, burocracia, los aprendizajes, todo este tipo de cosas, llegamos hasta el por fin haber desarrollado una historia ya que continuará, que esperamos que continúe y que todos tus proyectos salgan adelante. Y ha sido muy enriquecedor para todos. Nosotros esperamos que para ustedes también. Así que muchas gracias por vernos, por escucharnos, gracias por tu tiempo, por concedernos este espacio. Mentiras, gracias por vernos, escucharnos. No se olviden darle like, no se olviden compartirlo con sus amigos, con sus familiares, personas que ustedes sepan que quieren viajar, que tienen ahí como las ganas de, porque sí, Alemania de verdad, pues para mí mi hermana fue la primera en ir a Alemania y yo decía, como que, ¿what? Pero ya ahora siento que estás como cogiendo mucho furor y la gente quiere migrar, así que si ustedes quieren ir a Alemania, pues ya saben que sí se puede, el futuro pinta interesante. Así que bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye.